Vamos a hablar de la inductancia como una nueva propiedad eléctrica. Lo que pasa es que este tema es un poco extraño. Entonces, voy a dar las explicaciones, pero es muy posible que no sean suficientes porque inductancia como propiedad no es algo exclusivo de los inductores. Entonces, vean cómo va el asunto. Tenemos tres propiedades eléctricas básicas: la resistencia, la capacitancia y la inductancia. Uno usualmente vive con la idea de que los resistores tienen resistencia y que los capacitores tienen capacitancia y que los inductores tienen inductancia y que son tres componentes, cada uno aislados, que tienen funciones muy específicas y que todo va por aparte. Pero esto no funciona así porque como propiedad eléctrica fundamental vamos a encontrar que la inductancia aparece en todo tipo de sistemas, como por ejemplo la resistencia. La resistencia es algo propio de los materiales. Entonces, vamos a encontrar que todos los materiales presentan alguna resistencia, como los resistores, obviamente, pero igual pasa con los conductores, va a pasar con los capacitores, va a pasar con los inductores, y así todas las propiedades vienen mezcladas. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un cable con algún valor de resistencia, claro, pero también de inductancia, y esto es porque son propiedades eléctricas básicas que aparecen en todos los sistemas. Entonces, lo que nos vamos a encontrar raro, ¿verdad? En este tema es que sistemas que no son como abiertamente inductores, digo yo que es un sistema como que a uno le dan, ¿verdad? Se lo describen y que es una situación como muy abstracta. Resulta que ese sistema, por más abstracto y raro que sea, tiene la capacidad de presentar una inductancia. Entonces, eh, hay que ponerle un poco de empeño para agarrar estos conceptos. Por lo menos lo que es la inductancia como valor se calcula fácilmente. Vamos a decir que la inductancia sale de este formulazo. Va a ser N por el flujo magnético entre la corriente. A ver, la inductancia es una capacidad, es una propiedad eléctrica. Ajá. Que lo que hace es suavizar los cambios de flujo dentro de los sistemas eléctricos. Que eso igual se hablaba un poco en la ley de Lenz, que ustedes tienen, que cuando dentro del sistema, ¿verdad? El flujo está aumentando. Con la ley de Lenz veíamos que se presentaba un flujo inverso que hacía eh, que el cambio no cambiara tan rápido. Entonces, cuando algo estaba aumentando, aumentaba más lento, o cuando algo estaba disminuyendo, disminuía más lento. Aquí viene siendo prácticamente la misma idea. Vamos a estar trabajando con sistemas donde hay un flujo magnético, que ese flujo va a estar cambiando en el tiempo, y la inductancia es esta propiedad eléctrica que lo que hace es suavizar los cambios en el flujo magnético y se calcula con este formulazo. N es el número de vueltas de la configuración. eh, el flujo magnético va a ser el que esté atravesando a la configuración, y la corriente, vamos a decir que es la corriente que está moviéndose a lo largo del dispositivo. ¿Cuál dispositivo? Bueno, inductores. Inductores como este, ¿verdad? Lo más usual es ver que nos hablen de bobinas. Una bobina es un enrollado de cobre, como un resorte. Entonces, ustedes tienen que agarran mm, una longitud de cobre, la enrollan hasta hacer un montón de vueltas, ¿verdad? Que parezca como un resorte, y ya eso es suficiente para que eh, se comporte como una bobina, porque ustedes lo conectan a alguna fuente de energía y la atraviesan una corriente, y esto va a generar un campo magnético, ¿verdad? Habíamos hablado en los temas anteriores que cuando hay un cable que porta una corriente, esto genera un campo magnético. Lo que tienen las bobinas es que generan campos magnéticos uniformes en el interior de la bobina. Entonces, yo tengo esto acá, ¿verdad? Que es un enrollado de cobre. Y nosotros visualizamos cómo es el campo magnético que se genera,
llegamos a una descripción como esta. Esto que está acá en amarillo son estas vueltas de cobre. Entonces lo que hicieron fue agarrar solo unas cuantas. Y entonces decimos que en estas vueltas se está moviendo la corriente. Está moviendo eh, en esta dirección, dando vueltas de esta forma. Porque vean que dice que en la parte de arriba la corriente está saliendo y que en la parte de abajo está entrando. Y esto es lo que les dije, es un enrollado. Entonces la corriente viene, ¿verdad? Da una vuelta aquí, hace todo esto y sigue por el siguiente camino y se va a estar moviendo de esta forma. No, no lo va a seguir porque se ensucia el dibujo, pero esto que estoy representando acá con la corriente viene aquí en el mismo diagrama, nada más que hay que sentarse a entenderlo. Y lo que importa puntualmente del tema de inductores es que em, vamos a encontrar una especie de efecto multiplicativo en la corriente, porque en este inductor solo hay una corriente que está moviéndose a lo largo del, del cobre. Pero este efecto de dar vueltas va a hacer como que esa corriente se multiplique, ¿verdad? Porque vamos a tener que cada una de estas vueltas, ¿verdad? Lo que llamamos em, los loops. En cada una de estas vueltas vamos a tener una corriente que está entrando, que eso va a ser lo que está representado aquí en el borde inferior, y una corriente que está saliendo, que va a estar representado aquí como puntos en las vueltas por el lado de arriba. Entonces, aunque es una misma corriente, es como que aparece múltiples veces dentro de la configuración y es lo que les digo, esto funciona como un efecto multiplicativo, pero eso va a aparecer un poco más adelante, cuando estemos hablando de la ley de Ampere, que muchos de estos cálculos salen con la ley de Ampere. Entonces, tengo aquí que está la corriente dando vueltas, nada más que como está dando varias vueltas, se acumula ese efecto de la corriente. Y si quisiéramos ver una descripción más completa de cómo es el campo que se genera, tenemos esto. Lo que nos interesa es esta parte de adentro, porque lo que decimos es que en los inductores, ¿verdad? Nos interesa el campo en el interior. Y ojo con esta idea, la región interior al solenoide, ¿verdad? Lo que está delimitado por las vueltas, vamos a decir que ese espacio va a utilizarse para, eh, para ubicar primero el campo magnético y una vez tenido ese campo magnético, ahí vamos a almacenar la energía de la configuración. Em, Porque lo que uno dice es que estos dispositivos, ¿verdad? Los solenoides, funcionan como un medio para almacenar energía magnética. Entonces son similares a los capacitores, porque de hecho la idea viene siendo muy similar. En el capacitor, voy a darme un toquecito a ver si tengo esas notas, pero en el capacitor tenemos un sistema de placas, cuarto exámenes. Mm, Acá. Tenemos un sistema de placas donde en cada placa se almacena una densidad de carga y en la región interior se genera un campo eléctrico donde se almacena la energía eléctrica. Eso con capacitores. Bueno, con los inductores es algo muy similar porque vamos a tener igualmente un espacio delimitado, nada más que en vez de placas vamos a decir que este, eh, son el propio cobre, ¿verdad? Las vueltas de cobre, y en el espacio interior se genera el campo magnético, que es donde se guarda luego la energía magnética. Estas ideas son más complejas de analizar
que mucho de lo que ha entrado incluso en este examen hasta ahorita. Entonces, sí tienen que hacer algún esfuerzo para intentar entenderlas, porque aquí estoy haciendo un resumen sin hablar de los conceptos a como viene en el libro. Am, esta imagen que puse acá es como si ustedes quisieran ver de alguna forma alterna cómo es que la corriente se está desplazando en el sistema, porque esto al final es de un tema diferente, pero me funciona igualmente para describir lo que está pasando en las bobinas. Entonces voy a decir que esa trayectoria que viene marcada es la que realizan las cargas, ¿verdad? Moviéndose a lo largo del conductor, que es esta especie de trayectoria helicoidal. Y entonces vi que va dando vueltas, las cargas van dando vueltas, y eso hace el, eh, que lo que es la dirección de la corriente vaya cambiando, ¿verdad? Según el punto en el que se ubiquen a lo largo de la trayectoria, pero que el campo magnético resultante apunte siempre en la misma dirección. Entonces, aquí hay otra imagen por si a alguien le funciona, pero vamos a pasar a verlo en un problema. Estos problemas, como les digo, son conceptualmente más difíciles. Por ejemplo, para el caso del solenoide recto, nosotros tenemos que usar una espira amperiana que es exactamente esta. Es un rectángulo que encierra una parte de las corrientes que se mueven en el inductor. Este diagrama que está acá es el mismo inductor que les venía representando antes. Es este que está acá, nada más que aquí se hizo un modelado de cómo es el campo magnético que genera tanto adentro como afuera, pero lo que nos interesa en realidad es solamente la región de adentro. Entonces, este sigue siendo el mismo inductor igualmente con una corriente que va dando vueltas, nada más enfocándonos en el campo interior y asumiendo que el campo magnético exterior es cero. Y lo que hacemos es que partiendo de la ley de Ampère, que es esta, hmm, partiendo de la ley de Ampère, vamos a calcular el campo magnético que se genera en el interior del solenoide. Entonces, primero, el campo magnético. Pues agarro aquí la ley de Ampère y entonces me fijo en la configuración. Lo que yo hago es encerrar eh, algún conjunto de las corrientes que generan el campo magnético. Voy a agarrar solamente la parte de arriba, pero la forma que tiene la espira amperiana depende de la geometría. Y para solenoides rectos eh, es esta trayectoria rectangular, porque es la que eh, en una parte de la trayectoria realiza, bueno, se mueve en la misma dirección que lo hace el campo, que ese viene siendo el punto de la ley de Ampère, modelar el comportamiento siguiendo la trayectoria del campo magnético para entonces a partir de ahí despejar el campo magnético. Y como tengo un campo horizontal, yo agarro esta espira amperiana que tiene una parte que es horizontal dentro del campo y de ahí puedo entonces calcular el campo. Al hacer esto, de agarrar esta espira amperiana, estoy agarrando la corriente I
varias veces, porque esta es la corriente I, pero esta también, y esta también, y esta también, y todo esto es la misma corriente I, que aunque es una corriente, está apareciendo múltiples veces por este efecto multiplicativo que tenía el enrollar las vueltas del inductor. Entonces, en esta región, ¿verdad? Delimitada por la espira amperiana, yo tengo n veces la corriente I. Entonces, mi corriente encerrada va a ser N por I. Entonces, este lado sencillo. Voy a hacer el desarrollo de lo que falta, pero quiero que se queden con la idea de que esto no siempre es necesario. Por lo general, ustedes pueden partir de que conocen el campo magnético y de ahí calcular el flujo, porque cuando tienen el flujo, lo que es la inductancia solo es un formulazo. Pero, pero voy a hacerlo y les repito, a menos que el profesor se los exija, esto no es necesario. Entonces yo agarro eh, la integral cerrada, es una integral sobre una trayectoria cerrada, y tengo que dividirla en las partes que componen la trayectoria. Como esto es un rectángulo, ¿verdad? Que tiene cuatro lados, yo voy a encontrarme que la integral cerrada se divide en otras cuatro integrales y tengo que sumar la contribución de cada una de ellas. Y esto, bueno, lo igualo a lo que tenía de este lado. Uy. Se ve como mucho y, y puede serlo si es la primera vez que ven una expresión o una integral de este tipo, pero esto se simplifica en realidad bastante fácil. Yo tengo que son cuatro trayectorias, ¿verdad? Voy a ponerles nombre porque corresponden a los lados de la espira amperiana y esos lados voy a decir que son aquí el lado el uno, el 2, el 3 y el 4. El lado 2 está fuera de la región donde existe campo magnético. Entonces, en esta sección de acá yo voy a decir que el campo magnético es cero y por lo tanto esta integral va a dar cero. Entonces puedo quitar esa primera. Y lo que pasa además es que el lado uno y el lado 3 corresponden con trayectorias que son perpendiculares a la dirección del campo magnético. Entonces, por el producto punto, ojo acá, por el producto punto, como son direcciones perpendiculares, eso también da cero. Y entonces esto se simplifica y me va a quedar solamente esto, que la trayectoria 4 vamos a tener que especificarla. Vean que la trayectoria 4 es este lado horizontal que empieza en A y termina en B, que tiene una longitud H. Entonces, como es horizontal, el diferencial primero que nada va a ser un dx. Este va para la derecha. Eh, las direcciones van a ser positivas porque el campo va para la derecha y la trayectoria se está realizando hacia la derecha, entonces eh, son vectores que están con una componente en X que al final se simplifica en esto. Voy a dejarlo así en que se simplifica. Y los límites van a referirse al tamaño de la trayectoria, que habíamos dicho que era de un largo h. De acá se puede sacar el campo magnético porque uno asume que el campo eh, es uniforme dentro de estas configuraciones simples. Entonces, saco el campo de la integral, me queda aquí la integral
del dx, eso va a dar x. Si lo evaluamos de 0 a h, eso es nada más h. Y h, como les digo, es el largo de la trayectoria. Y de aquí se puede despejar el campo magnético, que nada más va a ser que B va a ser igual a esto entre h. Y lo que hacemos es combinar estas dos cantidades. El número de vueltas entre la longitud del segmento que tomamos se va a definir como una nueva cantidad que se llama densidad de vueltas. Entonces, al final me queda que el campo magnético de esta configuración es este. Mu cero por la densidad de vueltas por la corriente que se mueve en el inductor. Pero como les digo, usualmente uno parte de que ya conoce cuál es el campo magnético de esta configuración. Y esto, todo esto que estaba hasta acá, para la mayoría de los problemas o desarrollos que les pidan, no hay que hacerlo. Entonces, ahora sí, con esto vamos a movernos a ver el flujo magnético. Voy a agregar una página. Entonces, número dos, el flujo. El flujo se define como una integral. Esta integral. Que para la mayoría de efectos de este curso se puede simplificar solamente a b por dA, quitando la anotación vectorial. Entonces vamos a hacer la misma simplificación. Vamos a decir que el flujo es esto, b dA. Y entonces hay que hacer este cálculo. A ver, el flujo es la cantidad que mide el campo que está atravesando una superficie. ¿Cuál superficie? Bueno, acá hay que volver al problema y buscar por dónde es que se está moviendo el campo dentro de la configuración. Entonces, se asume que para estas configuraciones rectas el campo magnético se mueve sobre la longitud del inductor. Entonces va hacia la izquierda o hacia la derecha, eh, pero siguiendo este camino. Y entonces, al hacer eso, nótese que el área por la que el campo magnético está moviéndose es esta área circular delimitada por el solenoide. Entonces, a mí lo que me interesa es el flujo que se mueve por esta sección circular. Entonces, para este problema, eh, voy a tomar en cuenta que mi diferencial de área es circular, pero tenemos dos formas de hacer este cálculo. Una forma es reconocer que el campo magnético es constante en esta configuración, porque ya lo calculamos, de hecho, habíamos dicho que el campo magnético es esta expresión de acá, que es un conjunto de constantes. Entonces, como es constante, lo puedo sacar de la integral. Entonces me va a quedar solamente B por la integral de área, eso es el área. Entonces me va a quedar que el flujo
es esta expresión de acá. B por el área del inductor. Y podríamos sustituir todo y decir que entonces el campo magnético era esta expresión de acá por el área delimitada por el inductor, que sería el área de un círculo, pi por el radio al cuadrado, y listo, que este es el flujo. Otra forma es haciendo la integral, agarrando este diferencial de área. Eh, 2pi r por dr. Y se llega a exactamente lo mismo, entonces no lo voy a hacer, no en este problema. Y entonces hacen la integral, ¿verdad? Y llegan a la misma respuesta. Entonces, ya esto es el flujo. Cuando se tiene el flujo calculado, ya prácticamente se terminó el problema de inductancia, porque la inductancia es este formulazo. Bueno, aquí paso 3 es calcular la inductancia, que el símbolo es una L. Entonces, L es igual al número de vueltas por el flujo magnético entre la corriente. Y entonces di nada más sustituyo todo. Voy a poner aquí N por el flujo, que el flujo es este. Entre la corriente se puede simplificar un toque. Vamos a esto abajo. Y uno agarra lo que les dije ahora, que la densidad de vueltas se define como el número de vueltas entre uy, entre el largo del inductor. Para entonces sustituir este n de acá. Ah, no, pero el largo aquí habíamos dicho que es h, para no confundirlo con la L de la inductancia. Entonces va a quedar esto. Y en realidad uno lo que suele hacer en este tipo de configuraciones es mandar la longitud al otro lado para que quede como L sobre el L de la inductancia sobre la longitud del inductor para hablar de la inductancia por unidad de longitud. Que eh, esto es más que nada una limitación que tiene usar la ley de Ampere en estas configuraciones porque uno asume que suelen ser inductores muy largos, o sea, de longitudes prácticamente infinitas, y entonces eso indefine los cálculos, y para no trabajar con cantidades infinitas, uno mejor eh, se las quita de encima haciendo trucos como este. Y entonces no estoy hablando como tal de la inductancia, sino de la inductancia por unidad de longitud, pero es lo mismo. Eh, y dependiendo del prove, ni siquiera se va a molestar de si ponen la H en este lado o en el otro, pero esto es lo usual. Y ya aquí entonces terminé el cálculo de la inductancia para esta configuración. Quizás parece como que fue mucho, pero les recuerdo que esta parte de calcular el campo magnético suele omitirse y ustedes nada más parten del resultado. Entonces, lo que sí fue obligatorio hacer es calcular el flujo magnético, que en este caso eh, queda nada más como B por A, y ya con eso es sacar el formulazo de la inductancia, y ahí terminó el problema.
Eso con este. Está el caso del toroide, que el toroide va a parecer como que es más difícil, pero, pero en realidad no. De hecho, es más fácil de calcular que el anterior. Lo único que tiene el toroide es que es conceptualmente más abstracto. Cuando hablamos de un toroide, estamos hablando igualmente de un inductor, ¿verdad? Este que estaba acá era un inductor, nada más que este era un inductor recto. El toroide es agarrar ese inductor recto y doblarlo para que quede como si fuera una dona. Entonces, bueno, ahí tienen al inductor, ¿verdad? Que está enrollado en esta nueva figura que se llama toroide, pero sigue siendo la misma historia, ¿verdad? Es un embobinado, ¿verdad? En el que se mueve una corriente y que esto genera un campo magnético en el interior del toroide. Así es como, si ocuparan verlo desde otra perspectiva, es algo como esto, nada más que este está cortado ahí por la mitad. Para estudiar el toroide, lo que hacemos es plantear este diagrama de corrientes, que es el mismo que teníamos en la parte de acá, nada más que está doblado para que dé una vuelta completa. Y entonces cuando yo agarro y hago el corte de una sección del toroide, ¿verdad? Me va a quedar que hay un lado por donde las corrientes están entrando del plano y otro por donde están saliendo del plano. Como les digo, esto es que se sienten a entenderlo. Y entonces el diagrama de corrientes es este que está aquí. Y con esto se puede sacar el campo magnético que genera el toroide. Esta configuración que tenemos aquí es mucho más parecida a los problemas de ley de Gauss que hemos estado haciendo, porque tengo las corrientes como acumuladas en regiones y que esas regiones son radialmente simétricas. Entonces, si yo agarro y encierro, que las corrientes son estas, ¿verdad? Son estas X y estos puntos. Entonces, si yo agarro una espira amperiana que no encierra ninguna corriente en su interior, en esa región no hay campo magnético, pero si agarro una espira amperiana más grande, como esta que está acá, y en el interior de esta región estoy encerrando algunas corrientes, como en este caso, que serían todas las corrientes de la parte interior, bueno, entonces ahí voy a tener otra región donde el campo magnético va a ser un resultado de la corriente encerrada. Entonces, pueden sentarse ahí como a ver las similitudes. Esto sí se parece mucho a la parte de la ley de Gauss. Y lo que vamos a hacer es rápidamente sacar el campo magnético con la ley de Ampère, que aquí es más fácil. Entonces pongo la ley de Ampère para sacar el campo magnético. Que la corriente encerrada va a volver a hacer el mismo valor de n veces la corriente que se mueve en el inductor por el efecto multiplicativo que tiene eh, el dar las vueltas. Entonces, esta parte se mantiene igual. Lo que cambia es la forma de plantear el recorrido. Uno lo que dice es eh, que, a ver, este va a ser sis- mi punto de referencia. Este es mi origen. Y si yo quiero ver cuál es el campo magnético que se genera dentro del inductor, entonces tengo que moverme a esa región, digamos, hasta acá, y, y bueno, y calcularlo a partir de las corrientes que quedaron encerradas. Lo que uno dice que aquí va a ser diferente es que
el campo magnético va a decaer con la distancia y entonces el campo no va a ser constante, pero podemos decir por lo menos que es uniforme, porque para radios idénticos el campo va a tener magnitudes idénticas. Entonces, yo lo puedo sacar de esta integral de acá por el hecho de que es uniforme, que la uniformidad a lo que se refiere es de que no hay dependencia eh, espacial, o por lo menos no una dependencia que nos deje sin simetrías, porque sí tenemos un decaimiento con la distancia, pero eh, mantiene una simetría cilíndrica y eso permite aún así sacar el campo de la integral. Entonces me va a quedar esto, que saco el campo magnético, igualmente aquí vamos a hacer que desaparezca el comportamiento vectorial porque el campo va a ser tangencial y vamos a plantear un recorrido que también es tangencial, entonces los vectores se pierden y me queda solo esto. Y lo que va a hacer es sacar el campo magnético. Voy a bajar esto. En la siguiente saco el campo magnético y lo que me va a quedar es la integral cerrada eh, de una trayectoria. Eso, hasta donde yo he visto, siempre es igual al perímetro. Puede que haya algún caso distinto donde no, pero por lo menos en estos problemas, esto lo que me va a dar es el perímetro. El perímetro de una vuelta va a ser la circunferencia de esta trayectoria circular. Entonces, lo que me queda es que esto se simplifica en esto, que como les digo, estos pasos no suele ser necesario que los hagan, pero lo pongo aquí para que quede grabado en algún lado. Entonces me queda el perímetro de la circunferencia eh, y de aquí puedo despejar el campo magnético y ya quedó esa primera parte. Como les digo, en muchos formularios esta respuesta ya va a venir, entonces si pidieran sacar la inductancia de un toroide, no, no parten de la ley de Ampere, sino que buscan esta expresión en el formulario y entonces ahora sí vienen a calcular el flujo magnético. Para el flujo voy a agarrar este diagrama que les traje. Esto es igualmente de un problema de otro examen. Y vamos a trabajar con un solenoide de área transversal rectangular, que son un poco más sencillos. Entonces me traigo aquí otra vez la definición del flujo magnético. Voy a traer con esto. Y lo que tengo que hacer es sustituir aquí el campo magnético que tenemos de la parte anterior, que es este. Y bueno, integrar. Estas integrales que estoy haciendo ahorita son muy parecidas a las que salían en ley de Faraday. Entonces puede que les suenen. Yo de aquí puedo sacar las constantes, que son todas estas. Puedo sacar las constantes. El diferencial, bueno, va a depender del sistema de coordenadas que estemos utilizando, ¿verdad? Del tipo de geometría del problema. Acá
tenemos que ver que el área por donde se está moviendo el campo magnético es este área rectangular. Entonces, mi superficie va a ser rectangular y el diferencial también va a ser un diferencial rectangular. Entonces, como es un rectángulo, yo puedo decir que esto va a ser un dx de y. Y entonces es una integral doble. Uy. Los límites son, ¿cómo se llama esto? Son las dimensiones del área transversal. Y aquí dice que tiene una altura h, entonces en y va a ir desde cero hasta h. Y en x dice que tiene un largo eh, que está delimitado, ¿verdad?, entre el espacio de A y B. Entonces yo empiezo en un radio A y termino en un radio B. Estos son mis límites en X. El cuidado que hay que tener, ¿verdad? Es que la coordenada X de estas superficies rectangulares, ¿verdad? Esta coordenada X coincide con la distancia radial que se mide desde el centro del toroide. Entonces, para este tipo de configuraciones, X, la coordenada X va a ser igual que la coordenada R. Y entonces, acá, aunque yo tenga un R, este R en el fondo es el mismo X y se va a ver afectado por este diferencial. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ya vamos a terminar. Entonces, resuelvo la integral de Y. Eso me va a dar solamente un H, que lo puedo poner aquí al frente y ya está. Lo cambio a R y en el siguiente paso voy a resolver esta integral. Si se está grabando, porque si no, ajá, si no voy y no hago nada porque está todo cerrado. Esto me va a dar el logaritmo natural. eh, Entre B y A. Entonces va a quedar el logaritmo de B sobre A. Y aquí ya quedó el flujo de esta configuración. Y ya para terminar, lo único que hay que hacer es sacar la parte de la inductancia, que eso es un formulazo. Quiero ver si puedo subir esto. Me quedé sin espacio abajo. Paso 3. Lo voy a hacer aquí mismo, la inductancia. eh, que es la misma fórmula, N por el flujo magnético entre la corriente. Entonces, dime, traigo esto.
Y si lo multiplico por n, me va a quedar aquí un n que n más feo. Me va a quedar un n cuadrado. Y la corriente, bueno, y se divide y entonces se va. Y este sería el valor de la inductancia para esta configuración. ¿Qué es lo que vamos viendo? Que si tienen el campo magnético, en realidad son solamente dos pasos, que es sacar el flujo y cuando se tiene el flujo es el formulazo de la inductancia. Entonces, lo difícil suele ser el cálculo del flujo. Estos dos problemas que hice de momento son las configuraciones más simples, son las configuraciones básicas, pero hay otro tipo de problemas que ya no son tan sencillos, que ya este no lo va a grabar hoy, va para otro día, para entonces hacerlo también con otros problemas complejos. Em, que en este otro tipo de configuraciones no estamos trabajando con un loop cerrado, por lo menos no parece en el comienzo, porque a ustedes les pueden dar un problema como este. Esto está ahí del Resnick. Y si ustedes lo leen, van a ver que son como dos cables independientes que no tienen ninguna relación el uno con el otro, pero que de lo poco que pude leer, ¿verdad? De este tipo de situaciones, que son dos cables que dice que tienen que conectarse en algún lado, porque si no, los campos magnéticos no van a estar como sincronizados, digamos, y eso no va a permitir que se genere una inductancia dentro del sistema. Entonces, aunque no lo diga, la configuración que vamos a tener en realidad es de esta otra forma, que, que sí, se tienen los dos cables que están cada uno separado por aparte, pero que conectan más adelante, ¿verdad? Dentro de alguna sección posterior del circuito. Entonces, que uno de los conductores lleva la corriente que va y otro trae la corriente que viene. Y, y voy a pausar y voy a pensar si lo resuelvo. Sí, sí, hagámoslo, hagámoslo. Toma una pausa ahí. Ah, pero podemos terminar. Entonces les decía, ¿verdad? Que en esta configuración es como un poco extraño lo que nos proponen de inductancia, pero quiero que quedemos en la idea de que cuando tengamos una configuración de conductores que portan corriente, si estos conductores delimitan una región del espacio, en esa región se almacena energía magnética y esto viene asociado a una inductancia. Entonces, en un problema como este, que no hay inductores como uno se imagina, es que uno, es lo que les digo, cuando uno habla de inductores, uno se imagina el, el componente electrónico de inductor que es al que se le asigna la inductancia, ¿verdad? No tenemos un inductor como tal, no es un solenoide, no es un toroide, no es ninguno de los que vimos en este rato, sino que simplemente es un espacio delimitado por conductores que portan corriente, entonces vamos a decir que esto le dota de inductancia a la configuración. Entonces, eh, voy a traerme esta idea de los dos conductores.
Es que en la pausa me fui a hacer hasta una tarea y todo. Entonces tengo un primer cable que viene para acá. No, debe ser un poco más grande. Y solo para molestar a Daniela, voy a decir que es la 1 de la mañana y que qué cansancio y no sé qué. En realidad lo había empezado a grabar más temprano, es que tuve que salir corriendo a hacer esa tarea. Pero ahora sí es la 1 de la mañana. Entonces tengo aquí los dos, falta cambiar todos los dos cables. Entonces hay uno que trae una corriente en este sentido, hay otro que trae corriente en este sentido inverso y el campo eléctrico que estas dos generan es el mismo. Lo que nos importa es la región intermedia que está delimitada por los conductores que aportan corriente. Entonces voy a enfocarme en lo que hay en esta región de acá. Y el campo que generan los cables es para adentro. Vamos a revisar nada más con regla de la mano derecha. Eh, ajá, es un campo para adentro. Y esta es la configuración, ¿verdad? Que esto es lo que da el enunciado del RESNIC, que es el que yo diría que es el enunciado más abstracto y el que es más posible que les pueda aparecer, porque este otro que saqué del Serway da como mucho contexto, pero al menos explica un poco mejor cómo, de qué forma están relacionados los dos cables. Entonces, entre comillas, el original solo da esta información, pero por ahí les había dicho que estos dos cables están conectados de alguna forma más adelante. Bueno, total. El asunto es que tengo dos cables, ¿verdad? Y cada uno de estos cables genera su propio campo magnético. Entonces, acá tengo un campo magnético que va a ser la combinación de estos dos campos. eh, un poco más. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a asumir,
¿verdad? Que conocemos el campo magnético porque estos son cables. Entonces, aquí parte uno, ¿verdad? El campo magnético de un cable es una expresión conocida, por lo menos para este punto del curso, ya esto ustedes deberían poderlo decir de memoria. Y si no, bueno, lo demuestran entonces con ley de Ampère. Entonces, este es el campo magnético. Tener que tenga el audio activado. Sí. Y el campo total, ¿verdad? Pero este solo es el de un cable. Eh, y dice de cables también. Pero me interesa el total. Que el total, ya había dicho ahora que era eh, la suma de estos dos campos. Entonces tengo que sustituir esta expresión dos veces. Esta no está en rosado. El detalle es que R va a depender según el cable. Por ejemplo, yo puedo venir a fijarme en este punto de aquí. Si este es el cable uno y este es el cable 2, la distancia hasta este punto, desde este cable de arriba, esto es R1, pero desde el cable de abajo, esta es una distancia R2. Entonces, ¿cómo se llama esto? Pues las distancias van a ser diferentes según de a qué cable nos estamos refiriendo. Hay algo eh, que se puede hacer porque ya vi la solución y sé cómo es que sale. Algo que se puede hacer es decir que el campo total va a ser dos veces, ¿verdad? Eh, el campo de cualquiera de las dos. Porque como decaen de manera lineal, es como que compensa para que al final mantengan una misma magnitud, pero no vamos a irnos por ese camino. Entonces nada más voy a hacerlo por el camino largo, que es eh, hacer una sustitución y llevarlo hasta el final. Pero sí, esa idea que les digo es porque en los puntos sobre la región, ¿verdad? Donde estamos analizando el campo magnético, sí, el campo magnético, los puntos que están más cercanos, por ejemplo, al primer cable, están más lejanos del segundo cable, pero esos puntos tienen como uno simétrico que está en el lado opuesto, donde la magnitud va a ser la misma. Por eso puede nada más juntarse todo, pero bueno. Aquí lo que hay que reconocer es que esta distancia de aquí hasta acá es D. Bueno, primero que nada, esto es D. Y por ahí lo dice el enunciado. Esto es D.
Pero D es R1 más R2. Vamos a ver esto. Y ahí me está relacionando las dos distancias radiales. Y lo que puedo hacer es despejar cualquiera. Yo puedo acá seguir esto, dejarlo todo en términos de R1 y quitar los índices. Decir que esto es en términos de un R, pero ahora sí es refiriéndome a lo que era antes R1. Entonces, este lo sustituyo. Me queda D menos R. Y este va a ser el campo en términos de una misma variable. Ahí para simplificar los cálculos. Igual si hicieran cada flujo por aparte y los combinan, eso también funciona. Pero bueno, voy a quedarme con este campo. Y lo que sigue es sacar el flujo. Ah, me quedé sin hoja. Sustituyo por el campo que va a ser este. Y hay que tomar en cuenta la forma de la región que estamos trabajando, que como es rectangular, entonces el diferencial de área se nos va a convertir en un diferencial doble de x de y, y entonces eso va a quedar como una integral doble también. Eh, los límites en x son, a ver qué dice, van a ser de un cero a L. A ver si aquí le da algún otro nombre. Bueno, aquí se llama W la separación. Le puse D porque es que en otro de los enunciados viene como D. Son tres enunciados iguales, nada más agarré estos dos y los puse ahí de ejemplo, pero es lo mismo. Entonces, en X voy a decir que eso es de algún cero a L. Pero qué raro, esto no está saliendo en la... Ah, que sí, es este X que viene en la respuesta. Eso sería el L. Y en Y vamos a tener que revisar algo antes, porque no es de cero a D, que es lo que hubieran pensado, porque lo que tenemos es que D es la distancia que va desde este centro hasta este centro, pero en el enunciado nos dice que ignoremos el flujo que está ingresando dentro de los conductores. Que imaginemos que son cables muy delgados, ¿verdad? Entonces que podemos ignorar una parte del flujo, ¿verdad? Eh, que está en los cables
y que entonces trabajemos con el espacio intermedio solamente. Entonces, no estoy haciendo, eh, o bueno, no estoy tomando toda esta separación en cuenta, sino que más bien estoy moviéndome a la región que está de por fuera de los conductores. Entonces estoy empezando a esta altura y terminando en esta altura. Estas alturas son eh, A en el caso de abajo y D menos A en el de arriba, porque ahí dice que A es el radio de los conductores. Entonces, estos son mis límites, desde A hasta D menos A, o W menos A, el que quieran, de verdad que es lo mismo. Entonces, estos son los límites. Y no, hay que integrar esto con el cuidado, ¿verdad? Que ya esto ha pasado muchas veces en un montón de problemas diferentes, que hay que reconocer que Y corresponde a la distancia radial. Entonces, esto se convierte en un dr. Y digo esto, sigo acá, y hay que empezar a resolver. Por ejemplo, en X esto nada más va a dar L. Entonces puedo sacar una L y puedo sacar también las constantes. Voy a darme todo esto porque están repartidas. Entonces las sacamos al factor común y todo esto viene al frente. Entonces lo quito de aquí también y va quedando esto. Y aquí pongo el L y esto se fue. Voy a quitar esto. Y seguimos. Eh, la respuesta de estos son logaritmos naturales. La solución de esta integral son logaritmos en ambos casos. Aquí voy a tener un logaritmo natural de R y acá voy a tener un logaritmo natural de D menos R. Y esto, bueno, hay que evaluarlo entre los límites que habíamos dicho que era desde A hasta D menos A. Voy a ponerlo así. Casi no uso esta notación, pero voy a ponerlo así. Mm, me faltó un paréntesis. Y no, evaluar. Aquí lo que conviene es expresarlo eh, con sumas y restas, no usando la propiedad del cociente de los logaritmos. Entonces, nos va a quedar esto. Primero evaluado en D, esto va a ser el logaritmo natural de D. pa- en, no es en D, es en D menos A. Es en D menos A. Acuerdo de esto.
Entonces, evaluando esto, me va a quedar esto. Y aquí me va a quedar A positivo. Esto tiene eh, sale un menos, ¿verdad? Por una sustitución que se hace a medio camino. Entonces, esto tiene un menos aquí. Es por el menos que tiene el R. Ah, listo. Entonces, cuando este lo evalúo en D menos A, me queda solamente el logaritmo natural de A. Y ahora eh, evalúo en los límites inferiores, que me va a quedar logaritmo natural de A otra vez. Y en el otro, eh, D menos A. Estos están repetidos. Este está repetido con este está repetido con este, entonces los combinan y les va a salir un 2 al frente de cada uno y eso se puede cancelar con este 2 de acá. Te voy a quitar esto y voy a quitar ahí los repetidos. No, entonces me queda esto y se puede terminar de juntar. Hasta esto. Eh, Vamos a decir que esto se puede también de juntar en un solo logaritmo, entonces corro esto acá, este lo quito. Y aquí tengo el flujo, pero lo que nos interesa es la inductancia. Y la inductancia es nada más este formulazo que hemos estado usando todo el rato. Sustituyo esto acá. Y aquí lo que pasa es que el concepto de vueltas es como extraño, porque yo aquí no tengo una bobina, ¿verdad? Yo no tengo esa configuración de un elemento que está enrollado, que tiene vueltas. Aquí podríamos decir, es que por lo menos en este problema se forma un loop y de por sí estamos suponiendo que está conectado más adelante. Entonces, lo que podríamos decir es que ese loop que se forma es de una única vuelta y que entonces n vale uno. Y bueno, está bien. Lo que pasa es que
Como les digo, inductancia lo he visto en problemas muy raros, donde de repente hay que hacer un MacGyver que, que es loco, y a veces el concepto de este número de vueltas como que no está tan claro o no está tan definido, entonces uno lo que hace es como ignorarlo. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. ¿Quién es n? Podríamos decir que corresponde a una vuelta porque es un loop único el que ahí tenemos, o podríamos decir que de todas formas el concepto del número de vueltas como que es medio alienígena acá y que vamos a ignorarlo. ¿Cuándo van a tener que ignorarlo? Vean, es como mágico. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por lo menos en estos problemas sencillos, ¿verdad? Si se topan uno como este, di nada más dicen que es uno y listo, se puede justificar más fácil, pero en otros más raros, eh, ahí tienen que ver qué hacen. Entonces, bueno, ya n igual uno y se va la corriente porque se cancela con el de abajo y nos queda esta respuesta, que es la misma que viene en el enunciado. Déjenme corroborar. Eh, sí, sí, es la misma. Algún momento de menos A sobre A. Sí, yo les decía que si ignoraba ahí alguno de los otros cables, ¿verdad? Si yo quito esto, cuando evalúe el logaritmo, me va a dar esta misma estructura de acá. Y lo que faltaría es el 2 que se cancela con este 2 de abajo, pero yo les dije que era asumiendo como una contribución doble, porque las secciones, ¿verdad? De la región donde el cable uno genera un campo con menor intensidad, es porque el cable 2 lo genera con mayor intensidad en ese punto, entonces como que todo compensa y al final es como si fuera, o por lo menos lo veo así, como si fuera un cable generando el doble del campo. Eh, Además, tengo algunas dudas ahí como para decirles que definitivamente sí es correcta esa interpretación, pero por lo menos en lo algebraico sí se llega a lo mismo. Entonces sería un atajo, digamos. Y no, nada, ya esto quedó listo. Y nada, Maralmish. Hasta luego.